Amigos, en este episodio vamos a analizar un caso verdaderamente vergonzoso para cualquier mandatario que hubiera estado en la posición de Zelensky. Tocayo, yo creo que estas imágenes le dieron la vuelta al mundo, pero no solo por la importancia del asunto, sino por la arrastrada, la humillada, la desgreñada, la encuerada que le pusieron a Zelensky, presidente de Ucrania. Y es que Donald Trump sabemos que es arrojado en las palabras, que luego parece visceral, pero que sí procesa, pareciera que a veces no, pero en realidad sí procesa lo que quiere dar a entender, sobre todo en sus mensajes, ¿no? Pero esta plática que tuvo con Zelensky en la oficina oval fue sumamente reveladora en mostrar a un Zelensky súper desgastado, no solo por la guerra, sino por la falta de apoyo de quien creía su principal aliado, que es Estados Unidos, y que una cosa es reconocer que Putin es un hombre inteligente, porque es astuto y es inteligente, y otra cosa es que Trump haya regañado como niño chiquito a Zelensky con una cantidad de objeciones, de miramientos, desde el cómo le habló, en qué tono, cómo lo malmiró, y Zelensky pues intentando responder y casi le dice: tú cállate, tú estás aquí para obedecer y sí o sí vas a tener que firmar la paz con Rusia, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que qué humillada le metió a Zelensky. Diría que pobrecito, pero la verdad es que no se merece nada de tristeza. Zelensky es un hombre y un gobernante terrible para su pueblo y para cualquier país. Le echó en la cara a Trump a Zelensky de los $350,000, dice Trump, que en realidad parece que son menos de eso, ¿no? Pero son 175 mil millones, nada despreciables, para sostener la guerra, y que representa básicamente la mitad del apoyo que se le ha dado económicamente hablando a Ucrania para continuar la guerra contra Rusia. No solo es Estados Unidos, que si bien es el principal, no solo está apoyando a Estados Unidos, está apoyando a Inglaterra, está apoyando a Francia, el bloque occidental en general, las bases de la OTAN, para que continúe la guerra en Ucrania. Pero la cuestión es que Estados Unidos, como digo, tiene un gran porcentaje de ayuda militar, eso es prácticamente el 50% de la guerra, y que sin este apoyo económico, logístico, de armamento, de munición, de tanques, de aviones, de todo lo que se ocupa en una guerra abierta como lo está haciendo, y de última tecnología como lo está haciendo en Ucrania, pues a ver cómo le va a hacer, ¿no? Básicamente porque Estados Unidos, en específico Joe Biden, orilló con promesas falsas y con la zanahoria, ¿no?, como premio a Zelensky a retar a Rusia y decir que le iban a entrar a toda la guerra, y el pobre Zelensky se dejó ir como si nada, ¿no? Cuando ahora está viendo que se le va a quitar la ayuda, pues puede perder más del tercio que ya perdió contra Rusia, ¿no?, desde la anexión de Crimea. Entonces, los rusos, aunque han tenido bajas, han tenido desgaste económico, militar también, no se compara las dimensiones de país de Rusia con Ucrania. Entonces, y que el que ha perdido un tercio del territorio ha sido Ucrania. Entonces, aquí la cuestión es que pues también la OTAN no se va a querer involucrar si Estados Unidos no se involucra. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos da más porcentaje que el resto de países de la OTAN para sostener las intervenciones, ¿no? Porque básicamente son las guerras que hace Estados Unidos. Pero incluso Trump se ha pronunciado para salirse de la OTAN. Su amiguito Elon Musk también dice que lo apoya. Entonces, pues es un tema bastante serio para los guerristas occidentales, porque si Estados Unidos no se mete y no, los demás no quieren cooperar en el mismo porcentaje que Estados Unidos, pues van a dejar a Ucrania sola, y eso significa pues dejarla básicamente a merced de Putin, ¿no? Y Putin tiene dos opciones: o tomar más del territorio que inicialmente estaba reclamando, que es el Donbass, o dejarle o tomar más allá de eso. En cualquiera de los dos panoramas, ya sea que tome más de lo que había dicho o solo tomen Donbass, le están dejando toda la carga política, la responsabilidad a Zelensky, y Zelensky se está quedando sin aliados políticos, sin aliados económicos, y esto lo va a debilitar tanto que en algún momento lo va a dejar sin apoyo popular, que ya no creo que tenga mucho dentro de Ucrania,
y que el único juzgado por guerra sea él y no Putin ni ningún otro. Entonces yo veo a Zelensky mal por donde se le vea. No va a acabar nada bien, va a ser juzgado en todos lados donde se pare por las acciones de guerra, aunque también los rusos lo hicieron crímenes de guerra seguramente. Y la cuestión es que Trump va a ganar con su decisión, y Putin va a ganar con cualquiera de las decisiones, y más allá, tocayo, de que Zelensky o no esté perdiendo y vaya a perder la guerra y todo el panorama político, yo creo que algo que no debemos de perder de vista en el análisis político consecuente, militante de izquierda, mi tocayo, es que finalmente los dos pueblos pierden, ¿no? En una guerra, aunque los reyes puedan ganar o perder, los que realmente están perdiendo son los ciudadanos de Ucrania, los ciudadanos rusos, porque ellos son los que se están matando en el campo. No se están matando Zelensky, no se están matando Trump, ni Joe Biden, ni sus hijos, ni los hijos de Elon Musk, ni nada de los monopolios y ricos de los grandes estados como el ruso, el imperio o cualquier otro imperialista. Se están matando los soldados, los obreros de estas dos naciones, desgraciadamente, y que mientras hablamos, mi tocayo, la guerra sigue y Zelensky se niega a firmar esa paz que seguramente se necesita mucho y más pronto de lo que nosotros podamos dar a entender. Y por último, tocayo, para señalar que en la Casa Blanca, en la oficina oval, se demuestra realmente el poder, ¿no? El poder económico, político real, por ejemplo, como Donald Trump dominó a Zelensky, pero también, bien curioso, como el hijo de Elon Musk también mandó a callar a Donald Trump en estos días también, y que acostumbrado seguramente a decir quién habla y quién se calle, aunque no pareció que le tomaron mucha importancia y que a Donald Trump no le importó. Yo creo que esa oficina, ahí se demuestra quién realmente tiene el poder material, ¿no, mi tocayo? Pero tú eres el analista, tocayo, tú dinos cómo lo ves. Un catástrofe para Ucrania, lamentablemente para el pueblo que ha sufrido tantos años de guerra. Pues tienen la condición de que están en medio de la disputa entre dos países que tienen una lógica imperialista, dos naciones con potencial militar que tienen la capacidad de definir su futuro, y la onda es de que históricamente Ucrania siempre ha sido un patio trasero para el imperio ruso, después para la integración de la Unión Soviética, y después de la desintegración de la Unión Soviética todavía Ucrania está dentro de la esfera de influencia de lo que era la Rusia sobreviviente después de la desintegración de la Unión Soviética, y la disputa por ese control parte de la lógica de que sistemáticamente las antiguas repúblicas soviéticas y los antiguos países del este que habían estado bajo el dominio de la Unión Soviética en el bloque socialista se fueron integrando a la OTAN, y los rusos se sienten rodeados en términos de tropas y países aliados a la OTAN, y obviamente esto pone en peligro sus intereses nacionales y militares por la parte de tener misiles, aviones, tanques y soldados cercanos a sus fronteras. Y esta es una consecuencia de lo que está pasando en Ucrania, porque históricamente los presidentes en ese país estaban siempre a la dirección de lo que imponía tanto Boris Yeltsin, en su momento ya después Putin, es decir, eran países satélites dentro del régimen soviético, y podríamos decir que en su lógica imperialista de los rusos, pues tiene su patio trasero, así como en Estados Unidos ellos se abrogaron como los mandamases del continente americano, donde en su momento la doctrina Monroe marcaba que cualquier país europeo que interviniera en América era una declaración de guerra a su zona de influencia y que los iban a defender en términos políticos y militares. También los rusos tienen esa lógica imperialista, en donde ellos tienen su lógica de espacio vital, tienen estados tapón, y ellos tienen la lógica de que lo que anteriormente fueron su imperio, tanto en la parte rusa o el imperio en la parte soviética, ellos tienen ese control y dominio. Entonces, para dimensionar y hacer un símil que no es justificatorio, pero sí es ejemplificativo para que vean la gravedad del conflicto que está metido Ucrania entre dos potencias, es como en su momento los rusos pusieron un gobierno pro intereses de este país eslavo en México. Es como lo que ocurrió en Cuba, que Cuba era un régimen que estaba aliado a lo que en su momento era el bloque opositor enemigo número uno del bloque occidental capitalista, que estaba aliado a la Unión Soviética. Entonces, esas son las dimensiones del dominio, y Cuba ahorita actualmente está sufriendo un bloqueo por parte de Estados Unidos,
porque precisamente es un régimen que estuvo inspirado e instaurado cuando la Unión Soviética le dio su apoyo y era prácticamente tener a un país enemigo a unos cuantos kilómetros de sus fronteras. Es lo mismo que está pasando ahorita en Ucrania. Y Zelensky se presentó a defender los intereses de ciertos sectores económicos que tenían el control europeo y que tenían el control de la política de Estados Unidos. La bronca es que ahora llegó a Estados Unidos un opositor político que es Trump a los intereses de estas élites que ocasionaron esa inestabilidad política en Ucrania. La onda es que Trump ya se dio cuenta que Rusia ganó en el campo de batalla, ya se dio cuenta que Europa se está desindustrializando porque ya prácticamente están siendo sometidos por la industria china, porque el precio de los combustibles y de la electricidad y del gas proviene de la energía que suministraba de manera barata Rusia, y eso ha obligado que se han cuadriplicado el costo de vida de los europeos porque tienen que comprar gas y petróleo de otros países, sobre todo de Estados Unidos, y ya dejaron de comprar precios baratos en Rusia. Entonces, la situación aquí es que Donald Trump, al dejar fuera a Europa y a Zelensky en las negociaciones con Putin, el mensaje político es: no importa lo que digan los europeos, no importa lo que diga Zelensky, la repartición territorial va a ser entre Trump y Putin, entre Rusia y Estados Unidos. Y esa es la consecuencia que va a tener el pueblo de Ucrania, porque la realidad es de que el 40% de la población ucraniana es rusófaba, es rusa, hablan ruso, tienen vínculos culturales muy importantes con los rusos. Entonces, esos cachos territoriales que Rusia se está apoderando, pues en realidad son población que siempre votaba en términos electorales por candidatos prorrusos. Entonces, esta es una lógica de dominación en donde se manda el mensaje de que tú no mandas a Zelensky, tú tienes que obedecer las directrices que impone Estados Unidos, porque la realidad es que también Europa está débil. Europa durante muchas décadas estuvo acostumbrada al poderío, a la sombra económica y política, a la defensa nuclear que les daba Estados Unidos, y la realidad es de que Europa no tiene ahorita la capacidad ni económica ni militar de poder sustituir los avances de Rusia, porque a pesar de que Rusia tuvo enfrente a una nación como la Ucrania, que era suministrada en términos militares y económicos por parte de Estados Unidos y Europa, la realidad es que Rusia tuvo control territorial de todo el oriente del país invadido que es Ucrania, tiene superioridad militar, prácticamente los gringos le pararon a la agresividad en contra de Putin una vez que ellos mostraron que sus misiles hipersónicos eran un grado destructivo y que Putin amenazó la cuestión nuclear y que va a utilizar estos misiles hipersónicos que son indetectables con ojivas nucleares. Y la realidad es de que ahora vamos a ver cómo se van a repartir Ucrania, y este va a ser un triunfo político para Rusia, porque para el siguiente paso es las siguientes invasiones o dominio que quiera tener en sus regiones de zona de influencia de lo que eran las antiguas naciones de la Unión Soviética o antiguos países cercanos al bloque de lo que fue la Unión Soviética o el Imperio Ruso, pues se van a ver afectados. La realidad es que Putin acaba de revivir de los muertos a una nación poderosa que es Rusia, que es heredera de lo que en su momento fue el Imperio Soviético y el Imperio Ruso, que no podemos despreciarlo, que es la nación más poderosa en términos militares. Quizá tengan deficiencias en términos económicos y no puedan competir a la par con China y con Estados Unidos, pero la realidad es que la economía de guerra de Rusia ha demostrado ser eficiente, y Putin se acaba de anotar otro triunfo en términos políticos y militares, como lo ha venido haciendo en los últimos 25 años de ejercicio del poder político en Rusia, tocayo. Así es, tocayo. Una de las muchas medallas que seguramente le van a colgar, imaginarias o reales, pero que ahí se las van a poner. Como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Háganos saber qué opinan en los comentarios, compartan este video y nos vemos la próxima vez.